¿Quién no ha sido herido por las palabras o las acciones de personas? Todos hemos sido heridos alguna vez en nuestra vida. Sin darnos cuenta, comenzamos a albergar en nuestros corazones sentimientos de amargura. Al pasar de los años se van acumulando en nuestro corazón emociones muy negativas. A causa del dolor por esas heridas pasadas, a causa del acumulado de tantas decepciones. Todo esto viene muchas veces a cargarnos de mucho dolor y de mucha amargura. Porque por lo general, cuando una persona pasa por una situación difícil, cuando ha sido herido, cuando ha sido humillado, cuando le han hecho algún mal, esa persona por lo general lo que hace es pensar en esa situación. Aunque está viviendo hoy, supuestamente viviendo hoy, pero su pensamiento está enfocado en ese dolor o en eso que me hicieron. Eso lo que lleva es que el corazón se vaya llenando de esa amargura, de resentimientos, de rencor y aún llegar a tener deseos de venganza. Así como pensar, cuando yo me desquite de esto, cuando yo me cobre esto, yo sé que voy a sentirme mucho mejor. Pero no es así. La venganza no solamente tiene que ver con el uso de un arma física contra una persona. A veces la venganza tiene que ver con nuestras palabras. A veces nuestra palabra es tan ofensiva que esa palabra puede destruir. Es como una lanza, es como un anzuelo que causa mucho dolor. Entonces a veces decimos, no, yo no tengo esos deseos de venganza. Pero pensamos, y tenemos que ser bien sinceros, es que quisiera decirle tantas cosas y a veces lo hacemos. Y pensamos que de esa manera podemos quitarnos ese dolor que llevamos por dentro. Entonces la venganza no solamente son armas físicas, también pueden ser esas palabras ofensivas que pueden matar y destruir. A veces nuestra venganza llegamos a guardarla dentro de nuestro corazón. Llegamos a no comunicar lo que sentimos, pero está allá adentro, está dentro como un sutil veneno que va estropeando todo. Estropea nuestras relaciones con otras personas y estropea toda nuestra vida completamente. La venganza, ese deseo de defenderse que está allí adentro y que a veces no podemos expresarlo, trae realmente con ella efectos muy negativos, porque las personas no se dan el gusto o el placer de creer en nadie más. Dice, ¿cómo puedo creer si mira todo lo que he pasado y todo lo que me han hecho? Entonces no se dan la oportunidad de ser felices ni de disfrutar de la vida. No viven el presente, no viven el presente porque están enfocados en eso que le pasó o en eso que le hicieron. Mire todo lo que conlleva una situación en nuestras vidas. Cuando hay heridas en el corazón que no se sanan, cuando hay heridas en el corazón y que se van acumulando, y eso por supuesto que lleva a una amargura del alma. Puede traer inclusive conflictos con nuestra creencia, conflictos con quienes somos en Dios. Y no podemos entonces encontrar ese propósito en el Señor. Lo que te vengo a decir en este día es que la venganza no sana las heridas. Y es el título de la predicación de esta mañana. Entonces, en lugar de enfocarse en pensar en todas las cosas malas, en lugar de enfocarnos en todo el dolor, el sufrimiento, el daño y todo aquello que nos hicieron, tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, que es la que nos va a renovar el pensamiento, que es la que nos va a mostrar el camino de bendición. Dice, no seas vencido de lo malo. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo. También dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, en 1 Samuel 24 nos encontramos a un David que viene huyendo.
Viene huyendo del rey Saúl. Viene huyendo de un rey que desea matarle. Ya en otras oportunidades lo había intentado hacer. Había querido matar a David. Con una lanza lo había querido enclavar, pero David se había esquivado al rey Saúl y no lo pudo lograr. ¿Se pueden imaginar esta situación? David no había hecho nada malo, pero tenía un rey que lo estaba persiguiendo, un rey que quería matarlo. David lo que había hecho era luchar por su nación, por su pueblo y por su rey. Pero todo esto había traído tantos celos al corazón del rey Saúl. Tantos celos tenía y tanta envidia por David, porque David sería ese próximo rey, que él quería era matarlo. Así que hizo una cacería para encontrar a David y para matarle. Cuando él supo que David estaba en un desierto que se llama Engadí, dice, vámonos para allá a buscar a David. Y armó a 3,000 hombres para buscar a David y matarle. David estaba en este desierto que se caracterizaba porque habían cuevas muy grandes y en esas cuevas estaba él con sus hombres. David contaba con 600 hombres que le acompañaban en esta oportunidad. Veamos el versículo 3 de 1 Samuel 24 y dice, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, Saúl, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Aquí se encontraba en esa cueva gigante David con sus 600 hombres en los rincones. Así que el rey Saúl entra a este lugar solo. Todos sus guardias y todos los que les cuidaban, que eran 3,000, se quedaron afuera, porque él entró allí a hacer sus necesidades y no se percató de quiénes estaban allí. Entró precisamente a esa cueva. No era la única cueva que había en ese desierto. Había numerosas cuevas, dice la Biblia, pero entró precisamente a esa cueva. Así que pareciera la oportunidad de David. Yo me imagino a David, este es el momento ya de acabar con esta persecución, con esta injusticia que hace este hombre en contra de mí. Pareciera que todo estaba tan sencillo. ¿Cómo dentro de tantas cuevas va a entrar precisamente a esa cueva? Precisamente esa cueva donde estaba David con sus hombres. Pero dice el versículo 4, y entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Así que los hombres de David estaban totalmente convencidos que este era el día que Dios había preparado para que David saliera de este sufrimiento. Pareciera que sí. Parecía que sí era la oportunidad. Muchas veces llegamos a pensar de esa manera. Mira, esto es de Dios definitivamente. Me lo colocó como que muy facilito. ¿Por qué entro de tantas cuevas? ¿Por qué entro precisamente a la cueva mía? Quiere decir que este es un mensaje de Dios. Quiere decir que yo tengo que acabar con la vida de Saúl. Y yo escucho muchas veces a cristianos decir cosas como esta. Esto es de Dios, porque estuvo muy fácil todo y todo se abrió. Pero no siempre es de Dios. No siempre todas las cosas, cuando se muestran tan sencillas, vienen de parte de Dios. Tenemos que pedir mucho discernimiento para tomar decisiones. Pedirle a Dios sabiduría y no dejarnos llevar por comentarios de terceros, por el consejo de otros, ni por las circunstancias. Pidamos a Dios esa guía en todo tiempo de nuestras vidas. No es a la manera nuestra que se van a lograr las cosas, sino a la manera de Dios. A la manera que Dios lo ha estipulado. Así que tenemos que aprender a actuar por fe y aprender a esperar en Dios. A veces se presentan oportunidades
que no son oportunidades realmente. Por eso lo importante de estar conectados con Dios, para que podamos avanzar según la promesa de Dios para nuestra vida, pero en la bendición y en el camino de Dios, que es un camino de verdad y de justicia. Dice el versículo 4, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. No hizo nada en contra de Saúl. Lo que hizo fue cortar solamente el manto. Y no se dio cuenta Saúl de nada de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Es evidente que el corazón de David no había embargado amargura. Su corazón no estaba lleno de resentimiento. ¿Sabe todas las cosas que había hecho en contra de él Saúl injustamente? ¿Cuántas cosas había hecho para matar y hacer la vida miserable de David? Y era la oportunidad, pero David decidió solamente cortar la orilla de su manto. David decidió esperar en Dios su bendición y su promesa. David decidió que su corazón no se iba a contaminar a pesar de todas las cosas que habían hecho contra él injustamente. Es evidente que su corazón no estaba envenenado, no estaba contaminado, porque si no, no hubiese actuado de esa manera, sino que hubiese dicho, esta es mi oportunidad libre de riesgos, fácil para yo acabar con mi vida de fugitivo, con mi vida tan miserable. Tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar muy vigilantes de cómo está nuestro corazón. ¿Cómo actuaríamos o cómo actuarías tú en un momento como este? Cuando te encuentras allí con ese que ha hecho algo en contra de ti, con alguien que ha hecho algo en contra de los tuyos, ¿qué harías tú en ese momento? ¿Actuarías en tus fuerzas? ¿Actuarías en tus emociones, en tu dolor? ¿O actuarías así como lo hizo David? Es evidente que para actuar como lo hizo David, necesitamos tener una vida de intimidad con Dios. Es la única manera. Porque en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestros pensamientos que muchas veces son errados, llegaríamos a actuar de una manera diferente. Pero David sabía que tenía que esperar su bendición de la mano de Dios y no por su propia mano. Él sabía que sacar al rey Saúl del reinado no era tarea de él, era tarea de Dios. Era la voluntad de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Qué importante es nosotros estar en esa intimidad con Dios para escuchar la voz de nuestro Dios. Y no la voz de nuestro dolor. Y no la voz de nuestros amigos. Y no la voz de las circunstancias. David solamente había cortado la orilla del manto de Saúl, pero eso hizo que su corazón se turbara. Porque David reconocía que Saúl era el rey, que era la autoridad delegada por Dios. Y es que cuando conocemos la autoridad de Dios, cuando tú y yo hemos conocido la autoridad que tiene Dios sobre nuestras vidas, entonces podemos reconocer la autoridad de Dios en personas que Dios le ha delegado esa autoridad. Y así como pasó con David, nuestro corazón también se tiene que turbar. Hacer algo o hablar en contra de personas de autoridad, por ejemplo, mis padres, por ejemplo, mis pastores. Eso debe turbar nuestro corazón. Decir, no puedo yo levantar mi voz o levantar mi mano en contra de estas personas de autoridad. Y eso era lo que estaba experimentando David en ese momento. David sabía que no era correcto ni siquiera haber cortado esa orilla del manto de su rey. Así que David reprimió a todos los hombres y le dijo, nadie va a ir en contra del rey. Salió Saúl de esa cueva, avanzó en su caminata. Después,
Cuando se aparece David, le grita, le llama y se voltea Saúl. Así que cuando David le mostró la orilla del manto que había cortado, le estaba diciendo, tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice. Quiero que entiendas que yo no tengo nada en contra de ti. A pesar de todas las cosas que tú me has hecho, no puedo odiarte. No puedo hacer nada en contra de ti. Yo reconozco que tú eres mi Señor, porque tú eres mi Rey. Yo reconozco que tú eres colocado por Dios allí. Pero sí le dijo, pero te perdoné. Pero te perdoné quiere decir, pero te solté. O sea, te suelto. Cuando yo digo te perdono, te estoy diciendo yo ya, estoy ya dejando eso atrás. Yo voy a soltar eso porque yo no puedo seguir con este dolor o con este sufrimiento. Es el tiempo de soltar, es el tiempo de perdonar. Tú puedes decidir seguir con la amargura, con el dolor, con el sufrimiento, o tú puedes elegir perdonar y decir, te perdoné, ya te solté. Hay que soltar. Mientras no perdonamos, seguimos atados a ese dolor, seguimos atados a esa persona que nos dio ese sufrimiento o que nos hizo ese mal o que nos humilló. Seguimos ahí unidos a eso. Pero cuando digo, pero te perdono a pesar de todas las cosas que me hiciste, yo estoy diciendo, ya te solté y yo decido avanzar con mi vida. Y yo decido seguir adelante. Y yo no sigo pegado a este sentimiento y a este dolor. Y yo decido sacar todas esas raíces de amargura de mi corazón. Yo decido sacar todo resentimiento, todo dolor, todo sufrimiento de mi vida. Significa yo te perdoné. Yo sigo adelante. Yo decido seguir adelante. Primera de Samuel 24:15 y 17 dice, Jehová pues será juez. Escuche, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano, le dice David. Tenemos un juez. Dios es nuestro juez. Dios es tu juez. Él mismo peleará cada causa por sus hijos. No está en tus manos el vengarte, no está en tus manos el buscar la justicia, sino que sea Dios quien juzgue entre tú y esa persona, y Él sustente tu causa y te defienda de su mano. El Señor es tu defensor. Tenemos abogado. Jesucristo es nuestro abogado y nuestro defensor. Mire qué tremenda bendición es conocer la palabra de Dios. ¿Por qué tengo yo que vengarme si yo tengo un juez que es mi Dios? ¿Por qué tengo yo que llenarme de amargura, de resentimientos en mi corazón, que me quitan la paz, que me quitan la alegría de disfrutar mi presente? Si yo tengo un Señor Jesucristo que es mi abogado, a Él tengo que recurrir cada día de mi vida y Él hará conforme a su voluntad. Y él juzgará. Y dijo a David, el rey Saúl. Mira lo que pasó en el corazón del rey Saúl. Este hombre quedó conmocionado. Este hombre lloró. Y alzó su voz y dijo, más justo eres tú que yo. Versículo 17. Que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Aleluya. Y así tiene que ser el Hijo de Dios. Que puedas vencer lo malo. Que puedas vencer con el bien lo malo. No seas vencido de lo malo, dice la palabra, sino vence con el bien el mal. Es el tiempo de que hagamos una diferencia tú y yo como cristianos. No podemos actuar igual que el resto del mundo. No podemos ser igual que todas las personas que buscamos la venganza y la defensa propia, sino que entendamos que tenemos un Dios justo, un Dios que nos defiende, un Dios que nos ayuda.
En Él tenemos que colocar todas nuestras cargas y toda esa causa para que Él sea quien obre y Él sea quien haga. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Ese pensamiento en que si yo me descargo de esto o hago esto en contra de esa persona que me hizo mal, sé que me hará sentir mejor, le puedo asegurar que eso no va a pasar. Cuando hemos conocido a Dios, al Dios de la misericordia, al Dios verdadero, nuestro corazón no va a tener paz y se turba así como se turbó el corazón de David. Porque entendemos que está en Dios, está en las manos de Dios, que es tarea de Dios y no es tarea nuestra. Es necesario que entendamos a la manera de Dios las cosas, que busquemos a Dios en todo tiempo, que coloquemos delante de Dios nuestras causas, para que sea Él quien obre conforme a lo que Él ha determinado. La venganza no sana las heridas. Por favor, repita allí, la venganza no sana las heridas. Solo Jesús puede hacerlo. Solo Jesús puede vendar las heridas del corazón. Solo Jesús puede vendar el corazón que está roto. Porque puedes decir, no se puede imaginar el dolor que yo he sufrido a causa de eso que me hicieron. No puede imaginar el dolor, el sufrimiento por el que he pasado y los años que he tenido que callar todo esto. Pero si sigues así, entonces no vas a poder disfrutar los días que están por venir para ti de mano de Dios. Hasta que no perdones, hasta que no sueltes eso, hasta que no seas libre en el nombre de Cristo Jesús. Necesitas hoy entregarle al Señor ese dolor, entregarle al dolor esa aflicción, eso que tú tienes en tu corazón y que has guardado allí, pero que ha ido envenenando tu vida, tu corazón. El Señor está en este momento para vendar los corazones heridos. Hay que sanar los corazones. Hay Saúles en tu vida, personas que te han hecho mal, personas que en autoridad, en lugar de hacerte bien, te han hecho mal. Posiblemente tus padres de alguna manera han sentido que te han afectado, pero es el tiempo de perdonar. Aquellos que han conspirado contra ti, aquellos que te han querido quitar las cosas tuyas o que te las han quitado, es el tiempo de perdonar. El Señor se encargará. Dios tenga misericordia de aquellos que han levantado falsos testimonios y que han hecho algo en contra de los hijos de Dios. Dios tenga misericordia. Pero Dios es un Dios justo y Él está a cargo de cada causa que le presentamos a Él para que Él sea quien haga conforme a su justicia y a su verdad. Sufra a consecuencia de la injusticia de un hombre malo. Sufres a causa de esa injusticia. Hay que perdonar. Tú tienes que soltar eso. Tú tienes que sanar tu corazón. Porque si no, no van a ser un solo hombre malo. Van a ser dos hombres malos. Hay que soltar. No venzas con el mal. Vence con el bien el mal. Tú tienes que ser una diferencia para todas las personas. No es fácil conseguirte el enemigo y dejarlo ir solo, tranquilamente. Pero cuando conocemos a Dios y conocemos su justicia, sabemos que Dios es quien se encargará. Yo solamente tengo que pedir, Señor, ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando todos le humillaron, cuando todos le abandonaron, allí crucificado, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el tiempo de perdonar y es el tiempo de liberarte de todo eso. No te hablo de una resignación,
Te hablo que es el tiempo de liberarte, de soltar para avanzar a tu bendición, para avanzar a tu propósito, para avanzar a lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene planes de bendición, Dios tiene planes de bienestar para ti, pero no puedes percibir lo bueno que tiene Dios para ti mientras estés anclado en el pasado. Es el tiempo de soltar y es el tiempo de avanzar, porque Dios tiene bendiciones sobreabundantes para sus hijos y para ti en especial, que sé que estás recibiendo esta mañana la palabra de parte de Dios. El Señor está con nosotros en todo tiempo. El Señor es quien venda hoy tus heridas. El Señor está en este momento abrazándote y te dice: yo estoy contigo, no temas. Dios te dice: yo me encargo. Dios te dice: yo tengo tu causa hoy en mis manos y yo soy quien va a hacer. En esta hora oramos por ti, para que sea la bendición de Dios sobre tu corazón, trayendo sanidad, suturando las heridas de tu corazón, trayendo paz a tu corazón y a tus pensamientos. Que tus pensamientos estén enfocados en la palabra de Dios y en su promesa para tu vida. El Señor te bendiga y el Señor te guarde.